Buenos días, ahora sí empezamos la clase, por favor. La manera de hacer la lista, van diciendo su nombre y me van comentando el reto que teníamos ayer, que era que me averigüen una enfermedad del sistema inmune o una enfermedad cualquiera que no tenga repercusión o que no tenga base inmunológica. Empezamos, por favor, si ven la lista de los que están como personas, entre comillas, conectadas al chat, como si por orden de arriba hacia abajo, entre comillas, yo lo voy a ver primero, aquí lo estoy viendo a Abril Cruz, así luego va a Corrales, Cortés, de esa forma. Empezamos, por favor. Abre el micrófono y dicen tal patología. Les digo sí, no, o de otra forma, ¿ok? Empezamos, por favor, ahora, jóvenes. Ya. Buenos Abril, días, vamos. doctor. Buen día. Mm, la patología es, ¿qué es? No, ¿qué es? Micosis oral. Tiene repercusión en el sistema inmune, así que no cuentes. Dije que no tenga repercusiones. Pregunté que no tengas, es un reto. Aquel que diga, esta Ah, patología no tiene implicancia en el sistema inmune, entonces no, creo que no lo comprendiste bien. Entonces, todo es un refresh a su idea, pero sí tiene repercusiones en el sistema inmune. Vamos, Edwin. Gracias, Abril. Enfermedades psiquiátricas, doctor. ¿Cuál? Hay muchas. Ah, bueno, Ya, son desde las neuróticas, todas casi, ¿no? Bueno, pero en general, lo tomamos en cuenta, pero esquizofrenia, por ejemplo. pasamos, lo tomamos en cuenta, pero vamos a ver por qué sí, por qué no. Francis, te toca. Algo más específico, jóvenes. Si ven los libros de medicina interna, hay como 1000 patologías. Necesito algo específico. Yo Vamos, Francis. encontré la psicosis, doctor. ¿Qué psicosis? Psicosis es una enfermedad que se estudia más en el ámbito de la psicología, donde implica un desorden mental en la persona con un tipo de alucinaciones. Entonces busqué y no me apareció elementos donde disminuya o donde la persona esté inmunodeprimida, así que no sé si cuenta. Veamos, Salem, te toca. Por si acaso, enfermedades psiquiátricas ya están eliminadas. Ya han dicho dos, así que no cuentan enfermedades psiquiátricas. Vamos, Salem. Ya, Emanuel. Si no tiene micrófono, escriben en el chat. Doctor, el síndrome de Leigh-Malcolm ¿Qué es eso? es cuando falta la, fos- el- perdón, se me está olvidando el nombre. Es la Emanuel, pasamos. automutilación de, Perdón, perdón, doctor, dime, te escucho. es la automutilación de un paciente por falta de una enzima y el paciente empieza a morderse primero las falanges de los dedos y después continuando con el brazo y todo eso. No me ha salido ninguna ¿Cómo, repercusión en cómo se llamaba tu enfermedad? ¿Tu enfermedad? síndrome de Leigh-Malcolm. Ya, Leishman, ok, lo tomamos en cuenta, Emanuel. Rebeca. Ya, nuestra Rebeca, pasamos a Eric de la Torre. El síndrome de Little, doctor, que es un ¿Qué, síndrome autosómico dominante que trata qué de hace? la hipersensibilidad de las ¿Hipersensibilidad de células qué? principales del túbulo contorneado distal a la aldosterona. Hipersensibilidad a la aldosterona en el túbulo contorneado distal. Ya, función de la aldosterona, entonces. Eh, Retención de sodio, excreción de potasio, excreción de hidrogeniones, básicamente. Ya, ok, Eric, lo tomamos en cuenta. María Tatiana, debe ser, me imagino. Pasamos de Mariana Tatiana, nos responde. Daniela del Barco. Doctor, buen día. He encontrado el síndrome de fatiga crónica. Ah, ya, ok, lo tomamos en cuenta también. ¿Listo? Tipo burnout, ok, puede ser. Marilurdes Díaz. Te escuchamos, Marilurdes. Está acoplado tu micrófono, quizá. Por el chat también puedes escribir, Marilurdes, ok. Ahora te escuchamos un poco, sí, dinos. ¿Cáncer podría ser, doctor? Cáncer, ya has matado todas las patologías, pero bueno, ya lo dijiste. Gracias, Marilurdes. Claudia, Cecilia.
Doctor, yo he encontrado el síndrome de Tourette, que es trastorno neurológico con movimientos repetitivos de los músculos motores y vocales, además, y no he encontrado que sea autoinmune. ¿Tiene algún síntoma de agresividad, algún síntoma de autolesión o no? Ese síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette, a lo que he encontrado, no tanto autolesión, sino son como tics, o sea, movimientos involuntarios de los músculos, pero autolesión no. ¿Tiene algún componente de tipo obsesivo o no? No, o sea, yo he encontrado que es trastorno netamente neurológico. Ok, lo tomamos en cuenta. Liz Allison. Ok, pasamos de Liz Allison. Abby Escalante. Tampoco. Abby, ya, dinos. Hola, Sí, te escuchamos. doctor, ¿puede ser una acidosis metabólica? Ya ácidos metabólica, ok, lo tomamos en cuenta. Marieta tiene de lugar, te dice talasemia. Alteración de la hemoglobina, ok. Veamos, estuvimos con. ¿Quién era? ¿Quién fue la última persona? Escalante, ¿no? Miguel Escobar, por favor. Doctor, el síndrome de Down, que es a nivel cromosómico. Ok, ya lo veremos. No hay ningún problema, gracias. Lisset Escobar. La enfermedad de Addison puede ser. Ok, lo tomamos en cuenta. Paola Espejo. No está. Jessica Espinosa. Enfermedades neurológicas, doctor, como un ejemplo, la dislexia. La dislexia, ok, lo tomamos en cuenta. Alexa Espinosa. Doctor, yo había leído sobre el síndrome de Klinefelter, que en realidad no encontró ninguna relación con la inmunología, así que no sé. Ok. Miriam. Doctor, ¿podría ser el síndrome de Marfan? Ya, Marfan, lo ponemos. Flavia. No. Miguel Doctor, Fernández. doctor. Dime, Flavia. Sí. Doctor, el síndrome de Lyme encontrado, que no tiene relación con ¿Por qué? alguna reacción antiinflamatoria, más bien es causada por un agente parasitario a Ya, través de la eliminado Klebsiella. entonces. ¿Por qué? Porque estamos viendo enfermedades que no tienen implicancias repercusiones del sistema inmune. Si es parasitario, ya el sistema inmune actúa. Buen Y intento, pero doctor, no, la Flavia. tiroiditis de Kerbein. Ya lo ponemos, tiroides de Kerbein, ok, lo tenemos en cuenta. Eso Miguel mejor, Fernández. Listo. Aquí, Miguel. doctor. En todo caso sería el alcoholismo. Ya, alcoholismo, lo tomamos en cuenta. Nayana Fernández. No está. Luego de Nayana Fernández, ¿quién sigue? Camil Fernández. Doctor, síndrome de Patau ¿Qué es eso? es la trisomía 13. ¿Qué repercusión tiene? ¿Por qué se caracteriza clínicamente? Está caracterizado por tener, por ejemplo, ojos muy juntos, tiene disminución del tono muscular en ocasiones, hernias, Ok, listo. coloboma. Ya, muy bien. Cortés, Milenka. Gracias, señorita. ¿No está Cortés Milenka? Ok. Doctor, doctor, Dime. buen día. ¿Sería el Muy bien. síndrome de Edward? ¿Qué hace el síndrome de Edward? ¿Qué se caracteriza? Vendría a ser una anomalía cromosómica. Igual que el Down, entonces. Necesito algo más Sí, algo así específico, por favor. parecido. Sí. No, señorita, no me sirve algo así parecido. Me sirve que se defina qué es con muchos demás compañeros y cómo se manifiesta, entre comillas, para ver o no si es para el sistema inmune. Doctor, perdón, es una afección que ocasiona retrasos en el desarrollo. ¿Qué desarrollo? Hay psicomotor, hay desarrollo del lenguaje, hay desarrollo cognitivo. ¿Cuál, señorita? Milen, que estudies mejor tu patología. Nadia, Milen, Melinda, por favor. Nadia no está, ok.
Paula Espejo dice epilepsia. ¿Ok? ¿Por qué hemos hecho este ejercicio, entre comillas, de conocer y tener algunas patologías? Bueno, la idea no es solamente decir el nombre y se acabó, sino tienen que tener siempre una idea un poco más compleja. Melinda, o Milenka, tu micrófono abierto, porfa. Sí, doctor. Cerralo, porfa. La importancia de todo esto es que ustedes tengan una idea de la patología, por lo menos lean algo, ¿no? Que sí, por una introducción, la definición, sus características, para que estudien y ver si tiene repercusión en el sistema inmune. Pues todos que en general tienen repercusión en el sistema inmune. Quizá el Tourette es una de las pocas excepciones que no podría tener, porque no te... A ver, muchos han dicho que se autolesionan, se comen los dedos y demás, tipo autofagia canibalística, entre comillas. Pues tu sistema inmune lo repara. En epilepsia, pues tienes lesiones cuando hay las convulsiones, o simplemente si no hay convulsiones tónico-clónicas, hay etapas de dispersión que te quedas un poco como estático, como inmóvil. Que la epilepsia, recuerden que tienen una gran manifestación de todo tipo de sintomatología, pues puede tener repercusión a nivel sistema inmune, obviamente, reparación de tejido, degradación de tejido, etc. El aumento de la testosterona también puede tener repercusiones respecto al flujo hormonal que tiene y la repercusión que tiene con la inmunidad. Recordemos que varones y mujeres, si bien tenemos las mismas cantidades, si bien tenemos los tipos de hormonas son diferentes en cada uno de ellos, inclusive esos ciclos hacen que se manifiesten ciertas enfermedades autoinmunes más en mujeres y menos en varones, entre comillas. ¿Ok? Entonces, esos aspectos son importantes, ¿vale? Sí, las enfermedades psiquiátricas, pero las de tipo obsesivas, quizá pueden tener sí o no, depende. En el sentido de que, por ejemplo, obsesivo compulsivo con limpieza excesiva puede tener mayor predisposición a enfermedades infecciosas, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no está desarrollando o no tiene un constante estímulo, por lo tanto su inmunidad no está siendo desarrollada o reforzada, entre comillas, para eventos de defensa. La limpieza excesiva quizás es uno de los principales enemigos de una respuesta inmune adecuada a futuro. ¿Se entiende? El vivir en un ambiente súper limpio no significa que tu sistema inmune esté mejor capacitado, por el contrario, está infracapacitado. Cuando se habla de inmunoestimulación, y es muy común escuchar inclusive en la tele, hay gente que dice que muchas cosas inmunoestimulan. Vitamina D sí es un muy buen inmunoestimulante, siempre y cuando se encuentre con algo que estimule. La vitamina A es un buen inmunoestimulante siempre y cuando se encuentre con algo, ¿se entiende? No podrías inmunoestimularte sin tener una repercusión, entre comillas. ¿A qué me voy? Si tú tienes artritis, tomas vitamina D ya en exceso, tendrías mayor autoinmunidad porque has estimulado tu sistema inmune. Es la consulta básica, entre comillas. La respuesta no se sabe y nunca se va a saber, porque es muy difícil controlar cuán efectiva o cuán es el clic que te da para activar tu sistema inmune, ¿se entiende? Que tomes un fármaco y demás. Hay estudios que dicen que la cerveza tiene una inmunoestimulación o el té verde, ¿ok? Lo mismo decían del jengibre, de la maca, de la uña de gato, y son cosas que han aparecido y han ido yendo. ¿A qué voy también? Hay una terapia, pseudoterapia, que todo el mundo, incluso ahí en la tele, era patético ver la tele, entre comillas. Es una entrevista sobre el dióxido de cloro, por Dios. Es un insulto a la psiquis mínima científica de oxigenación y mostrando un estudio que ni siquiera se emplea para ello. Contraste de fase no se estudia, no se ve con ese metanoglutamina, por Dios. Sí, obviamente la gente lo va a creer porque no conoce, no es del área. Y lo muestran y nos hacen ver, entre comillas, como tontos a los que conocemos algo de ciencia, porque no hablamos quizá. Esas terapias inmunoestimulantes con ciertos componentes inmunoestimulantes, algunos sí son, por ejemplo, un derivado del lipopolisacárido, que son moléculas de microorganismos que dan para inmunoestimular, sí. Entre comillas, las vacunas que se hacían antes con Neumovac, habían otras que eran con derivados para prevenir las neumonías, esas también te inmunoestimulan porque son componentes del sistema inmune. Esos componentes sí te van a ayudar y van a ser útiles, pero no aquellos que simplemente piensan o dicen que es. ¿Se entiende? Entonces, estas enfermedades del sistema inmune son múltiples. Sí las psiquiátricas, sí las psicológicas, podrían estar de cierta forma no involucradas en el desarrollo del sistema inmune, pero algunas tienen repercusión en el sistema inmune. ¿Se entiende? ¿Por qué? Aumento de testosterona,
el aumento de una, digamos, de crecimiento o disminución, el Down, que obviamente tú dices, pero ¿cómo puede tener eso? Ya, pero el paciente con Down tiene cierto tipo de discapacidad y el tener, digamos, hábitos de limpieza, hábitos de comida, hábitos, podría tener repercusión. Uno dice el alcoholismo, sí, pero el alcoholismo también, al ser una enfermedad social, entre comillas, involucra un aspecto de estar en vulnerable, por ejemplo, para el tipo digamos, de enfermedades de transmisión sexual que tiene repercusión en el sistema inmune, VIH, etcétera. Entonces son patologías que quizá no tienen un componente inmune, pero sí, el tipo de componentes depresivos, de componentes psicóticos y psiquiátricos, tiene que ver mucho con la neuroinmunología. Muchos dirán, ¿la neuroinmunología existe? ¿Es un mito? Pues sí existe, sí hay mucha publicación al respecto de todo tipo, la depresión, cómo te afecta, el estado de reír, cómo te afecta. Vamos, el reír es un buen inmunoestimulante. Es un buen inmunoestimulante. ¿Ok? Está deprimido y demás. No, es el contrario. Y pues en personas con enfermedades, quizá, depresivas, con enfermedades, quizá, psiquiátricas de ese estilo, sí tienen un componente. La psicosis y demás pueden tener componentes también autoinmunes. Es muy difícil determinar en cuál rango no. Por lo tanto, la inmunología está presente prácticamente en todo, excepto en unas 2 o 3 patologías, sobre todo de conducta social quizá, y de conducta que no tenga implicancia de lesiones u otras. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, no sé si tienen alguna pregunta sobre este aspecto que hemos hecho como introducción al tema. ¿Alguna duda, pregunta? Doctor, los que no han respondido es que No no pasa tome en nada. cuenta su asistencia. No, se toma en cuenta, pero qué pena que no puede participar, pues que el micrófono no esté. Vamos, si no pueden hoy día, me explican por qué no, no pasa nada, que si yo no soy tampoco las personas que dicen, usted no viene al aplazo, no, vamos, no trabajamos de esa forma, no somos tan punitivos, entre comillas. No pudo por algún motivo, no tenía respuesta, no pasa nada. La idea es que ustedes, con las actividades que tengan, no es que yo aprenda, sino es que ustedes aprendan y aprenden cómo, buscando, investigando, diciéndome esto. Y las preguntas generalizadas no está mal, pero demuestran que han sido una búsqueda muy superficial. Necesito que sean búsquedas más específicas, que sean búsquedas más grandes, ¿ok? Es medicina, es una carrera de mucha exigencia y necesito calidad en todo lo que se hace y sobre todo en las respuestas, ¿ok? Entonces necesito que trabajen así de esa forma. No pasa nada. Sí, es que Antes de empezar vamos a ver. No te escucho nada. No sé quién habla, pero no te escucho nada. ¿Qué quieres comentarnos? Doctor. Sí, doctor, lo decía porque, bueno, no sé si soy la única, es que creo que hemos entrado como 5 o 6 minutos. Señorita, las clases son puntuales, lamentablemente. Entonces yo me preparo unos 8 minutos antes para entrar y empezamos puntual casi. Esperamos siempre 5 minutos por algunos problemas de conexión. Evite, por favor, entrar tarde, ¿ok? Ya las clases avanzan y no podemos empezar de nuevo todo retroceder, ¿ok? No pasa nada. Ya, empecemos con sus historias clínicas. No debería haber una visión general, grande. ¿Ok? Inclusive la huelga de hambre tiene su repercusión en el sistema inmune. ¿Vale? El no tener los componentes para la proliferación de las células. Si bien hay un reciclaje de los componentes, ya sean componentes proteicos, componentes aminoácidos y componentes, por ejemplo, minerales, sí tiene que ver, obviamente. Otras enfermedades como el medio interno tienen que ver. Recordemos que nuestro sistema inmune depende de muchos radicales libres de oxígeno, depende mucho de hidrogeniones, que si el cambio del pH y no, etcétera, sí tiene que tener repercusión, ¿se entiende? Entonces, todo lo que os digo, todos los componentes básicamente son, excepto los psiquiátricos. Aquí vemos la historia clínica de Juan Daniel, la final, la definitiva, entre comillas, tiene ciertos datos, se queda de la boca, disfagia, 6 en 10, ok, de la escala, no hay, ok, no está mal, el edad familiar es un poquito mejor detallado, partos 2, no dice fecha última, a ver, está bien, ok, FUN no tiene, no sé si está en menopausia o no, no tiene aquí, ¿vale? Entonces es un dato importante, en algunos aspectos sí, en este caso no tanto tal vez, aquí sí, aquí, irritación vaginal, entonces hay que saber si no tiene relaciones sexuales y demás cosas, ok.
Eso es importante. Wow, una anamnesis soplo. Alucino cómo he hecho una anamnesis soplo. ¿Dónde está Daniel? Dice una explicación. ¿Está Daniel en clases? Daniel nunca se pone soplo en anamnesis. Es un hallazgo clínico. Esto, el paciente dice, tengo soplo, así, textual, me escucha, hay un soplo, así. No se puede poner a este nivel. Jóvenes, pues hacemos este tipo de ejercicio porque tenemos que repasar nuestros conceptos. Sí es un déficit grande sus historias clínicas, yo lo admito. En todos los años que estamos en esto, el 70% fue en historias clínicas, pero de una manera abismal, es increíble. No sé en qué momento existe la falla, pero no estamos para ir a la falla, a ser inquisitivos, sino para mejorar la falla. ¿Okay? No tiene unidades la presión arterial, está hipertenso el paciente. Me da dolor de cabeza. A ver, ahí que te dicen, este es enfermedad actual. Se queda en la boca, disfagia, dolor paratoideo, ya. Ok, vamos a cara. Dolor a nivel de glándula. Muestra seca la boca, no hay lengua saboral, no hay dolor, no hay tumefacción, no hay enduramiento, no hay tumor. No se notan lesiones. Está infravalorado todo lo que está arriba explicado. Súper infravalorado. Se queda original, no sé cómo lo determinó, no entiendo. Otras mucosas tal vez, a nivel de ojo no revisado. Y que me ponga Sjögren sería colmo ya. Y tú tienes Sjögren. Conocí una artritis, no lo sé. Conocí el otro, no lo sé. Estimado Juan Daniel, nos tocó revisar tu historia, pero es lo que tenemos. Está un poco por debajo de lo esperado. Por favor, explícanos. Voy a revisar siempre así frente a todos una historia. No es porque tenga algo contra Juan Daniel, no. Nos ha servido de ejemplo. Más bien, muchas gracias, Juan Daniel, por darnos tu historia, por ejemplo. Indicaciones, no. Nunca he hecho indicaciones en medicina. Cialograma, excelente. Pero pon así indicación, cialograma. Prueba de Schindler, pon así como subtítulos. Favor realizar hemograma, favor realizar función renal o hepática, tales consultar los laboratorios, favor realizar prueba de Schindler, favor realizar cialograma, favor realizar biopsia de tal, favor así. Indicaciones para realizar esto. ¿Ok? Jóvenes, no es mi misión, entre comillas, enseñarles a hacer historia clínica. A enseñarles indicaciones, porque ya lo tienen por defecto esto en la materia de tercer año, uno. Ya tienen por defecto sus anteriores 3 rotes clínicos. Me imagino que han de haber historias clínicas en todos los rotes, es lo mínimo que se hace. No hay otra forma de aprender medicina, les repito, no hay otra manera. Y hay que me diga que. Dime. Pero no hemos... Dime, alguien está comentando. Perdón, doctor, pero no hemos hecho Señor, indicaciones. va a ser médico usted. Yo. No hemos hecho indicaciones en ninguno de los Okay, anteriores. pero tienen que hacerlo, lamentablemente, que si cuando van a ser médicos van a hacer indicaciones, y donde empezamos en cuarto año, usted nunca va a repetir más neumo, pero ha leído, me imagino, debe ver modelos de historias clínicas, debe revisar historias clínicas, debe ver cómo son las indicaciones. Y si es nuevo, pues no pasa nada, lo vamos a rehacer aquí, lo vamos a modificar aquí, tranquilos, estamos para eso. Pero me llama la atención, jóvenes, me llama mucho la atención, ¿ok? El acompañante, Teresa Espejo, madre, siempre se pone crear identidad como sugerencia. El hecho de que me diga que es su madre no solamente es un dato, ¿vale? Yo le creo, ok, pero no estamos en Europa, no estamos en países nórdicos, donde lo que te dicen generalmente es la verdad. Estamos los latinoamericanos, donde tienes que tener ciertos detalles legales, ¿ok? Tiene 56 años el paciente y viene acompañado de la madre. Su madre tiene más o menos unos 70 y tantos. ¿Por qué le traería a su madre a su paciente? Tiene una deficiencia, es muy probable. No parece. O pues es 56, no, años, sí, tiene 56 años. Curioso que venga con una madre. Pero bueno, puede ocurrir toda la vida eso. Sí, puede ser también que no hable, ¿no? Relativamente está mejor esto. Uy, 100 miligramos de ibuprofeno, eso no es nada.
Pero el paciente lo que te dice, ¿no? No puedes hacer otra cosa. ¿Por qué me ponen datos clínicos en las anamnesis, por favor? Frecuencia cardíaca 80. El paciente dice, tengo 80 de frecuencia cardíaca, doctor. Percusión en anamnesis. Sí, doctor, va a disculpar. ¿Cómo es posible? Es revisión física por sistemas. Me he Señor equivocado. Javier, si estuviera con un abogado, tendría problemas serios. Porque aquí dice anamnesis. O leo mal. No, doctor, yo me he equivocado. Era examen por sistemas. Examen físico por sistemas. Pero el examen físico está por debajo de todo esto. Con más detalle, Javier, la próxima, hazlo con calma, tenés todo el tiempo del mundo, trabaja concentrado, ¿ok? Sí, Está bien, todo es doctor. examen físico, esto es todo examen físico. Antecedentes me pones después. Me marca los 12 años, que tienen un día de 28. Tiene 56 años, te iba a decir, con menstruación, habría que haber un problema. Y es varón, me parece. A ver. Ah, es No, mujer, ¿no? es mujer. Ya. Faltaría eso más. Pero tiene 56 sigue con menstruación. Curioso, debe tener algún problema tumoral, quizá lo más probable, un problema hormonal. Y el otro paciente que tiene hipertensión, no me han puesto diagnóstico de hipertensión. No entiendo. 97, si haces cálculos, ha tenido su hijo más o menos a los 60, 30 y pico, está bien. Menopausia hace un año. Pero tiene hace un año menopausia, le tiene fecha de menopausia del 20. Es un problema hormonal terrible. O es un problema tumoral terrible. O también puede ser sencillo, pero es un problema de los dos. Y si no es el diagnóstico abajo, no es el seguimiento de esto, está grave. Porque tu paciente te ha dicho eso. También tiene hipertensión estadio 1, ojalá que esté abajo. No está mal esto. El resto de los datos está bien. No tiene Cuello. hipertensión. Abdomen globoso, genitourinario sin alteraciones. Curioso, no sé si han hecho un examen adecuado, ver un poco, por lo menos palpar útero y demás cosas. No concuerda con la anamnesis de arriba en lo absoluto. No concuerda. Hay muchos datos que están arriba aquí que no están. Tienes que hacer una reconfiguración. Es un poco tarde, digamos. Empieza diagnóstica inmunitaria. Ya puedo aceptarlo, pues así de claro. Puedo aceptar si simplemente lupus, no necesito más. Indicaciones que necesito ver qué vas a pedir. Vas a pedir ANA, ya, no me interesa el acelular, necesito esto, ANA, pero, hombre, te falta un montón de cosas, las pruebas hormonales, dónde están las pruebas de velocidad de sedimentación globular, dónde están las demás pruebas. Esto es demasiado básico. Necesito que detalles mucho más y lo vamos a hacer con el siguiente ejercicio, ¿ok? ¿Cómo les hemos revisado? Porque hemos revisado dos historias. Es lo normal que ocurre con, lamentablemente, estudiantes de cuarto año de todos los lotes. Así generalmente llegan a cuarto año y así generalmente pasan a quinto año porque no hacemos un trabajo detallado en ese sentido. No sé por qué. Particularmente yo no puedo dejar pasar estas cosas porque es responsabilidad mía al momento de formar. La sociedad ha confiado en mí para que yo realice este tipo de actividades, entre comillas. Van a ser médicos y los médicos hacen historia clínica siempre, toda la vida. Y yo no puedo dejar de no revisar esto. Y ni siquiera estoy hablando del sistema inmune. Aquí falta un montón de revisión del sistema inmune. Falta un montón de datos. Por lo tanto, aún para su historia clínica inicial, y esta es la mejorada, y les aseguro, está en un 80% así por estadística de años anteriores. Tengo más o menos acumulado como unas 2.000 historias clínicas a 3.000 de todos los años. El 80% tiene fallas. Y estudiantes que están en el último rote con nosotros. Por favor, revisen cómo se hace, lean artículos. Es mucho de autoformación esto. No puedo ir hacia atrás. No puedo volver en el futuro o volver al pasado. No puedo hacerlo. Tienen que superarlo ustedes. ¿Ok? Por favor, hagan eso, trabajen. ¿Por qué vamos a trabajar de esa forma? Porque la próxima actividad que vamos a realizar es muy importante y la cual va a depender de que hagan sus laboratorios. ¿En qué sentido? La tarea 1 era hacer historia clínica, un modelo de historia clínica, permítanme ver las tareas. Un caso clínico. Ok, vamos a revisar cómo sería. Han hecho una historia clínica inicial, hemos revisado igual unos cuantos ejemplos para que se modifiquen. Hay un error, una historia clínica final, pero los van a tener que asumir entre unos errores porque ya
tenían todo ese tiempo para estudiar, que el estudiante de medicina, si ve que tiene un error, estudia. El estudiante de medicina generalmente se autoforma, es responsable, ¿no? Nosotros damos las guías, damos las observaciones, nosotros damos, le decimos esto, ¿por qué el otro? Pero no somos que estar, digamos, entre comillas, no puedo dar una clase de semiología a veces, no tiene sentido en este curso, es aplicación clínica, ¿se entiende? Lo que vamos a hacer es ahora solicitud de laboratorios, recetas, otros, y vamos a hacer un mapa clínico inicial. ¿Qué es el mapa clínico? Voy a volver atrás y voy a mostrarles ejemplos de sus compañeros, ¿ok? Para que tengan una idea. Ustedes requieren un poquito más de ayuda en ese sentido. Necesitan una ayuda de cómo se hace. Estoy notando eso como grupo. Ya he revisado de 4 o 5 diferentes personas y he visto ya los trabajos de otras 6, 7 personas. Y sí, les falta un poquito más de conceptos básicos de conocimientos básicos. De hecho, les falta, lamentablemente. Entonces, hay que volver atrás. No hay otra forma, ¿ok? Entonces voy a mostrarles ejemplos de cómo realizar. Sus compañeros han tenido hasta que rehacer 3 a 4 veces. ¿Vale? Yo soy de la idea de que si está mal, rehaz. Y por eso se atrasan las fechas de presentación de trabajos con otro grupo y nos han observado eso. Les damos oportunidad, nos observan. Muy curioso, pero bueno, así funciona nuestra forma de trabajo, digamos. Pero no pasa nada. Nosotros seguimos con una buena actitud para que el estudiante mejore. La idea es que ustedes mejoren, señores. De ustedes va a depender de la sociedad. Pero si no lo quieren hacer, no pasa nada. Tranquilos. Quédense contentos si no quieren mejorar. No ocurre nada. No se sienta ofendido por las cosas que comentamos, por favor, porque es mi misión decir que está bien y que está mal. Así de claro. Estamos abriendo una actividad, lo que tienen que hacer para mañana. ¿Cuánto es su historia clínica? Indicaciones, ahí me rehacen y ponen indicación 1, laboratorio, hemograma, rayos X, etcétera. Como ven lo que hacen los médicos. Cuando están las series, dice, por favor, pídele tal, los que han visto House, los que han visto Dr. Shawn y demás, ahí dice, le pediremos esto. Está en eso, inclusive, está en la vida, está en las novelas, se ve todo eso, jóvenes. Y tienen que hacerlo así, digamos, y si no he hecho, no me lo han enseñado, pues busca cómo se hace, jóvenes, ustedes. Yo digo, pero ya está superado este terror porque ya lo han hecho, entre comillas. La receta nos olvidamos aquí, laboratorios. Se pone, si te echo en la guía de hecho está un chanchullo que dice esto. Nombre, chanchullo es una palabra española, por ejemplo, muy española, y también muy boliviana también, así que no está mal utilizar la palabra chanchullo. Aquí está el nombre del paciente, la edad, diagnóstico, ok, la fecha muy bien, laboratorio que están pidiendo, hemograma completo, IG sérica, test de PRIC, citología de moco nasal, ok, aquí le faltan más datos, obviamente, ok, y la paciente que ha puesto, y le faltaba cerrar la receta porque aquí el otro puede aumentar, la pedí estructura de laboratorio, en receta me puso, me faltaba aquí diagnóstico, no tiene el diagnóstico del paciente, y sí tiene que tener el diagnóstico en la receta. Me puse cetiricina con 10 miligramos, uno cada 24 horas por 21 días. Para la edad de 14 años, dependiendo del peso, podría estar adecuado a 10 miligramos. Generalmente se da 5 miligramos, aquí un pequeño error por 21 días es bastante prolongado. La acción de que debería tener la cetiricina, quizá debería hacer por 3 días y luego reevaluar al paciente por una semana, luego reevaluar al paciente. Entonces aquí hay un pequeño detalle de error, pero mínimo que no le quita calidad al trabajo. Estoy mostrándoles ejemplos de cómo tienen que hacer sus estudios de laboratorio. Esto también tiene que estar escrito en la historia clínica, en el historial clínico. Lo han llevado en tercer año cómo se hace el historial clínico, por si acaso. Otro tipo de receta, nombre, EVA. Aquí falta el diagnóstico. No tiene diagnóstico. Y sin diagnóstico no es valedero, entre comillas, esto. Y se les ha explicado en su época a estos estudiantes. El problema es por qué te olvidas, porque no lo repites. Es como aprender a nadar. Nadas, pero si no sigues practicando, si no, nunca vas a hacerlo excelente, aunque pienses todo el día, voy a nadar así, no es lo mismo. Aquí tienes que practicar. La epinefrina 0.10 miligramos, ya, pero la receta es para que compre la epinefrina, qué porcentaje, en qué dosis, y cómo lo prepares diferente, y cuánto pesa el paciente, todo. Hay un pequeño dato de error, digamos. Recomendaciones, eliminar el maní de la dieta, etcétera, etcétera. No está mal algunos datos, no está mal, pero es muy generalizado, digamos. No sé por qué han llevado farmacología en tercer año también.
Son las cosas que tenemos, jóvenes. Aquí está osteomielitis, por ejemplo, tiene 6 años, ok, favor realizar radiología, pia lateral de muy bien, hemograma, tal. Ok, rectas de fase aguda, no es necesario ponerlas en fase aguda porque es algún concepto más de nuestro. Biopsia, ok, ya. Receta, faltaba aquí el diagnóstico, ibuprofeno, diclofenaco y no me ha dado un antibiótico general. Tiene que ser un antibiótico, entre comillas, que ataque la mayor cantidad de microorganismos por osteomielitis, ¿ok? Necesitamos ver eso. Vamos a tomar 2 ejemplos que los tomen en cuenta, por favor, ¿ok? Luego vamos a ver el ejemplo del mapa y luego empezamos con nuestra teórica full de la clase, ¿ok? ¿Dónde estamos? Mapa clínico, ¿ok? Ustedes tienen 2 versiones, mapa clínico inicial y mapa clínico final. Por el tema de igual, que me da cuenta al inicio de las actividades que les faltaba un poco de feedback, de que se ubiquen, entre comillas, que es la medicina. Con pensamiento y razonamiento clínico, que tratamos de que ustedes aprendan algo en esas 2 semanas, porque tampoco no se puede hacer mucho en 2 semanas en ese sentido. Es una pena que los rotes se han acortado de 3 a 2 y que no tengamos un espacio práctico para ver este aspecto. Sigo en esa idea de que sí vamos a un espacio práctico a fin de año, por lo menos para hacer lo mínimo básico de lo que necesita. ¿Entiende? Pero no se dio la situación, ¿no? Lamentablemente. Nosotros con inmunología sí estaba en nuestra carta de solicitud que se realiza así 2 semanas, luego 1 semana y los parciales a fin de año. Uno dice, me voy a olvidar, me voy a acumular. Señores, la medicina es esa, no te puedes olvidar ni acumular, tienes que aprender ahora y recordar toda tu vida prácticamente. De pasar los conceptos paulatinamente. Todo cambia y todo mejora. Yo sigo leyendo artículos. Le tiene que poner en el lado, ese mapa en su guía, en el mapa van a poner síntomas del paciente, signos del paciente, van a poner antecedentes, los más importantes para la patología. Luego pondrán diagnóstico presuntivo, diagnóstico diferencial, y luego pondrán 3 diagnósticos diferenciales. Aquí me pusieron más. Sobre el diagnóstico presuntivo, la rinitis, por ejemplo, este paciente, o de cada 3, que si van a elegir 3, 1, 2, 3, tienen que detallar la actividad. Aquí, por ejemplo, que es para una rinitis, la rinoscopía, cómo se ve, el exámenes complementarios que se debería ver, todo tienen que buscar aquí 3 diagnósticos. Aquí está de rinitis, tal, lo ha hecho la señorita muy bien. Aquí es el diagnóstico de la rinitis, cómo ha llegado. Y aquí le faltaba algo importante, y lo repetimos 4 veces con su grupo del anterior, que de cada diagnóstico de la rinitis vasomotora, de la exposición a sustancias irritantes y del poliposis tiene que tener lo mismo, así de detallado de cada uno. Les dirán, es mucho, es harto. Jóvenes, esto es lo mínimo que se hace para tener una idea de cómo se diagnostica. Los diagnósticos son base a criterios o revisión de bibliografía. Yo tengo que aprender a cómo se diagnostica. Por lo tanto, buscaré libros y revistas sobre el diagnóstico primero principal de mi paciente y sobre los diagnósticos diferenciales de mi paciente. De esa forma yo podré fundamentar mi diagnóstico la siguiente semana. Es decir, si tiene esto porque cumple estos criterios. ¿Se entiende? Aquí lo ha hecho muy bien sobre el diagnóstico principal, le faltan los diagnósticos diferenciales. ¿Ok? Aquí tiene otro anexo. Tiene dos archivos. Ok, aquí está. De pelo de perro, excelente. Aquí está de la rinitis alérgica, no alérgica, excelente. Para tratamiento me he hecho alguna diferenciación, muy bien. Esto es lo que tienen que hacer cuando sean médicos. Aunque no lo crean, en 10 minutos pensar o en 15 de consulta. Pienso que es esto, pido esto, pienso que puede ser otra cosa, pido esto. Señor, haga la valoración, etcétera, listo. Porque es lo que constituye la medicina como tal. Entonces repasa para mañana este aspecto, por favor, todos la parte inicial. ¿Qué requiero para mañana? En sus guías está el mapa clínico, dice textual, ahí dice mapa clínico en sus guías. ¿Y qué tienen que poner para el día de mañana? Y enviar en la parte 1 únicamente. Y eso les va a ayudar para la parte 2, que serían los solicitud de laboratorios. Tienen que poner los signos, síntomas del paciente y sus antecedentes, modifican los que están mal hechos, ponen diagnóstico presuntivo, todo el criterio del diagnóstico presuntivo, así como está el principal, y los diagnósticos diferenciales también ponen todos los criterios como pone la señorita.
De acuerdo a eso, tú sabrás pedir test de PRIC, sabrás pedir IgE, sabrás pedir hemograma, sabrás pedir eosinofilos hemoconazal. Entonces, con eso va a ser una boleta, como les mostré anteriormente, para su paciente, y su paciente el día de mañana les dará a ustedes y luego tendrán tiempo para hacer el otro mapa definitivo con esos diagnósticos y luego la evolución. Ustedes dirán, pero eso es harto, sí. Lamentablemente la medicina, cuando la aprendes, es así de harto. Y más en 2 semanas que estamos reduciendo todo lo que sería en 3 semanas, que nos llevaría un poquito más de espacio para ver y revisar. En 2 semanas nos da un poco de imposibilidad. ¿Dudas, preguntas de esto antes de entrar a la clase teórica de hoy? ¿Nadie? Ok. Entonces, no hay dudas, preguntas. Me imagino que se ha comprendido el aspecto básico y tenemos que trabajar en ese sentido, ¿ok? Es muy importante que realicen esa actividad, por favor, porque con ello vamos a tener hasta el día de viernes el material suficiente necesario para hacer la inmunopatogenia de mi patología, comprender el sistema inmune y todo lo que estamos viendo en estas semanas de inmunología básica sean aplicadas en un modelo de inmunología aplicada. Es decir, ¿de qué me sirve comprender la célula T, la célula NK, las innate lymphoid cells? ¿De qué me sirve entender hacia, entre comillas, solo ciego, si no voy a tener en qué aplicarlo eso? Y van a ver que la aplicación es muy interesante, muy bonita. Obviamente necesita trabajo de ustedes bastante detallado. Les repito, los trabajos siempre tienen que ser con lujo de detalles en medicina. Es una parte básica mínima que tenemos que tener. No se puede aprender medicina con simplemente leyendo el manual. Eso no puede existir en la parte médica. ¿Ok? Tratamos siempre de darles calidad de educación en el sentido de darles la mejor bibliografía. Los artículos que ustedes revisan son 2017 en español. Lo ideal era poner unos 5 artículos, que son un poquito más amplios, de unas 15 páginas en inglés, porque están en 4º año. Pero no sé el nivel de inglés, no sé el nivel de acceso a esto, entonces ponemos lo más probable que pueda ser para ustedes, entre comillas. Recordemos que la ciencia médica en cualquier país del mundo, sea Francia, sea España, sea India, sea Alemania, obviamente puedes conversar en tu idioma, pero lo aprendes en inglés. La información médica actualizada viene en inglés, no viene en otro formato, lamentablemente. Por lo tanto, tenemos que trabajar con bibliografía en inglés. ¿Por qué? La inmunología es una ciencia muy, muy, muy evolutiva. Todos los conceptos no es que cambien, sino se amplifican, los conceptos son mayores cada vez. Entonces necesitamos tener idea, y lo recuerdo, estamos llevando la parte básica de la inmunología, no estamos llevando una parte sumamente especializada en la inmunología porque no corresponde para 2 semanas, lamentablemente. Sería un trabajo titánico que quizá no podríamos ni siquiera concluirlo. ¿Se entiende? No estamos pudiendo abrir en grande este detalle. No pasa nada. Ok, hablamos del sistema inmune innato y dentro de ello están las células del sistema inmune, las innate lymphoid cells, las cuales tienen una escasa vida, entre comillas, de momento. Hace 10 años se ha descubierto. Han sido unas células que han hecho un clic en la inmunología, porque todo lo que era sistema linfoide, lymphoid cells, todas tenían necesariamente una implicación o relación con la inmunidad adaptativa. Pero se ha visto que el linaje linfoide y mieloide desde hace varias décadas no es importante en el sentido de redireccionar la respuesta inmune. Más bien la respuesta inmune es una red, es un nexo de diferentes componentes. Entre ellas, por ejemplo, tenemos las innate lymphoid cells, que son estas. Okay. Vamos, no funciona esto, se nos ha trabado otra vez. Me dan un minuto, por favor. Son gajes tecnológicos que ocurren, les podría ocurrir a ustedes en sus presentaciones también. Es un lío esto de conectarse a veces así. Pero no solo aquí con nosotros, pasa en otros países también. Es un poco complejo a veces. Pero vamos repitiendo. Las innate lymphoid cells involucran no solo el componente de ILC, 1, 2, 3, también involucra el componente de células NK. Entonces, las innate lymphoid cells, al ser un componente de NK, porque las NK tienen un origen linfoide,
van a tener esa funcionalidad de destrucción, entre comillas, y van a tener un control en enfermedades alérgicas, en enfermedades autoinmunes, en desarrollo del sistema inmune y demás. Aquí vemos una pequeña sinopsis de lo que ocurre. No es necesario que aprendamos todo el artículo, obviamente. Quizá, como les digo, en una condición de tener más tiempo, un año, haremos un poco más de énfasis, ¿vale? Aquí tenemos una hematopoietic stem cell, que es una célula hematopoietica y va a tener dos diferenciaciones, ¿no? Un poquito hablando de hematopoiesis, una precursor mieloide común y un precursor linfoide común, un común linfoide precursor. Esta célula va a diferenciarse en diferentes componentes. Hay una proteína, entre comillas, que hace que se redireccione a célula T o a célula B. El origen es inicialmente el mismo. Entonces puedes tener una común linfoide progenitor cell que puede convertirse en una T-cell que tiene su receptor T, o una B-cell que tiene un receptor B y obviamente tipo inmunoglobulinas. Dentro de esta célula van a ver en su núcleo ciertas letras que son los mediadores, entre comillas, o expresión genética, identidad que le da para que esta célula, esta expresión de GATA, BCL1, de ROR, gamma, tau, de TBET, de EOMES, haga que esta célula se convierta en una específica, le da la identidad. Si bien todas son innate lymphoid cells, cada una tiene cierta identidad. Aquí, por ejemplo, vemos que este precursor de TCF1, que es la ELP, se va a convertir en célula NK. La célula NK tiene su efecto, su producción de interferón gamma y citotoxicidad. Pero esta célula se diferencia de todas las innate lymphoid cells en el sentido de que esta no tiene el receptor para interleuquina 17. Es negativa para la interleuquina 7. ¿Por qué? La génesis de estas células están dependientes de interleuquina 7, excepto esta que pierde en su origen inicial el receptor de interleuquina 7, convirtiéndose por lo tanto en una célula NK. ¿Ok? Al contrario, todas las células innatas linfoides, excepto la NK, que tienen el receptor de interleuquina 7, se van a transformar en innate lymphoid cells tipo 1, tipo 2, tipo 3 con CCR6 negativo o tipo 3 con CCR6 positivo. ¿Ok? Entonces, estas células lo que van a hacer es producir citocinas, generalmente, todas, excepto también la NK que produce células, sustancias citotóxicas. Recordemos que la célula NK tiene una función principal de citotoxicidad. ¿Ok? Pero también esas producen casi generalmente interferón gamma, TNF, la innate lymphoid cells tipo 1, la tipo 2 produce interleuquina 5, 13, ARIC. Si tiene esta producción, ¿con qué será relacionado, jóvenes? ¿Con qué tipo de patologías? Interleuquina 5, 13 y AREC. ¿Alguno, por favor? Alérgicas, doctor. Eosinófilos. Muy bien. Enfermedades alérgicas. Excelente respuesta. Siempre que esté involucrada interleuquina 4, 5, 13, que son interleuquinas de tipo 2, TH2, entre comillas, están involucradas con enfermedades alérgicas. La interleuquina 22, ¿con qué está relacionado? Interferón gamma también. ¿Alguno de ustedes? Está relacionado con enfermedades generalmente antihelmínticas, también con enfermedades alérgicas, ¿ok? Interleuquina 17 hay, interleuquina 22. ¿Alguno? Procesos inflamatorios generalmente. Entonces, este tipo de respuestas, por ejemplo, son citocíticas, son de citocinas, son de control de citocinas de las innate lymphoid cells, mientras las NK es una respuesta de tipo citotóxico, que sí, van a diferenciar en ellas, en estas que van a eliminar por toxicidad y esas que van a orquestar o colaborar con la respuesta inmune que va a existir. ¿Se entiende? Esa diferenciación entre las células NK y las innate lymphoid cells, a pesar que todas son células linfoides innatas como tal, recién lo diferenciamos luego innate lymphoid cell 1, 2, 3, ya sea CCR positivo, CCR6 positivo, CCR6 negativo, va a hacer esto, una orquestación, una modulación de la respuesta inmune. Pero es inmunidad innata, sí es inmunidad innata, pero tiene que ver y tiene relación con la inmunidad adaptativa. Todo es una red, todo es un nexo y un ciclo, ¿ok? Nada solo actúa por sí solo, ¿ok? Vamos a pasar, no es necesario que aprendan el artículo por completo, simplemente para mostrar los gráficos y ustedes tengan una idea de lo que ocurre, ¿vale?
de manera general, no estoy entrando en detalles, por ejemplo, no estoy entrando, ¿qué hace el ORMES? ¿Qué hace el TBET? No estoy entrando qué es el receptor de glucocorticoides, no estoy entrando en detalles, como les digo, para una parte de inmunología aplicada, sí, quizá podríamos hacerlo, pero el factor tiempo, sobre todo, nos limita lamentablemente el hecho de conocer. Porque si hablamos de cada célula sería interesante, alucinante, nos llevaría solo la NK una semana. Es una célula bastante compleja, útil, es impresionante la célula NK, ¿ok? Hay el reconocimiento de lo no propio, de células infectadas, por ejemplo, pero no presentan estas MHC, ¿vale? Sino, por ejemplo, el un anticuerpo con la célula infectada, en la citotoxicidad celular depende de anticuerpos, ¿ok? Hay otra forma de reconocimiento vía K1 con HLE, por ejemplo, y se reconoce, ¿vale? Hay reconocimiento, hay la pérdida de reconocimiento hacia lo propio, hacia lo que es nuestro, ¿ok? Por ejemplo, vía MHC1, por ejemplo, con Li45KIR, por ejemplo, o una célula infectada que pierde, por ejemplo, en este caso, igual MHC1 en superficie, pero lo reconoce igual a célula NK, ¿ok? Son células del sistema monocítico, digamos, un macrófago está aquí en interrelación con interferón gamma, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en enfermedades sépticas, con la célula dendrítica también tiene interacción con la interleuquina 15, tiene la historia, aquí están sus moléculas, aquí están cómo se liberan grandes hiperforinas para la célula NK, también induce a un reconocimiento de la célula tumoral, por ejemplo, por vía estas tienen sus receptores, ¿no? NK-G2D, NKP30, cómo reconocer el tumor, pero ven que esta no está implicada en el reconocimiento o en las células infectadas, por ejemplo, aquí con virus, que es diferente el reconocimiento, tampoco es lo mismo que reconocer a las células propias, entre comillas, que van perdiendo su propia identidad, entre comillas, de ser propio, ¿ok? Aquí tenemos otros marcadores que liberan, que si se activa esta, se libera perforina, si se activa esta, la NKP44, se libera sustancias similares al crecimiento de plaquetas, por ejemplo, ¿ok? Aquí tenemos reconocimiento de células vía SD48 o célula tumoral, que libera enzimas perforinas cuando se estimula, por ejemplo, el TIGIC o el DNAM1. Entonces son estas moléculas que están alrededor que van a orquestar todo aquello. Y así hablaríamos, entre comillas, de cada una de las células, ¿vale? Pero lo que me interesa es esto, entre comillas. ¿Por qué? Es una sinopsis. No me interesa tampoco que se aprendan cada bacteria. No voy a preguntar en el examen. Podría ser, quizá, en un posgrado, pero en privado todavía no. Podría preguntarle, por ejemplo, ¿qué célula está implicada en el metabolismo de la homeostasis y la resistencia a la insulina? Por ejemplo, interleuquina y lymphoid cells 2. Entonces, el sistema inmune está implicado con la diabetes. Pues sí, está implicado. ¿Ok? Entonces, tenemos células muy específicas y nada. Lo que me interesa es esto. Estas células NK, las inner lymphoid cells tipo 1, inner lymphoid cells tipo 2, inner lymphoid tipo 3, esta citotóxica por defecto, esta orquestador por citocinas de la respuesta inmune, tiene efectos protectivos contra patógenos. Estas, ¿ok? Esta, por ejemplo, contra el Cytomegalovirus toxoplasma, esta contra Clostridium toxoplasma y cito, veamos, muy parecido. La 2 contra el Mintos, que nos va por interleuquina 22, por ejemplo. La 3 un poco más amplia, Citrobacter, Clostridium, Candida, Rota, Yersinia, Mico, etc. Todas tienen receptores innatos, entre comillas. ¿Está implicada en enfermedades alérgicas? Estas sí están implicadas en enfermedades autoinmune alérgicas o de respuesta inmune, digamos, o que tienen un desencadenamiento y demás, sí. Por ejemplo, está en hipersensibilidad de contacto de CNK o en sepsis, la linfóides tipo 1 hipersensibilidad de contacto también, una colitis inducida por anti-CD40, ¿ok? Sepsis también, ¿ok? Luego tenemos, por ejemplo, las linfóides tipo 2 que están... Aquí está. Contra asma, hiperreactividad aérea. Recordemos que el asma, ¿a partir de qué edad se diagnostica asma? ¿Han llevado ustedes neumo? Sí, doctor. ¿A partir de qué se diagnostica asma y por qué? Se tienen que hacer pruebas funcionales. El último diagnóstico que ha salido de la GEMA dice que solo se puede diagnosticar si son fiables al tratamiento. Sí, A ver, otra vez, la pregunta era diferente. ¿A qué edad se puede diagnosticar asma? perdón, ¿Y doctor. Es a cualquier edad, pero principalmente en niños o en ancianos. Ya, no te acepto la respuesta mucho. Otra persona, por favor. Después de los 12 años ya se considera, bueno, antes de los 12 es asma infantil y después de los 12 se considera asma infantil porque las pruebas funcionales pulmonares difieren entre ambos grupos etarios.
Otra respuesta, por favor. No están mal las dos, por si acaso, no están mal, solamente un poquito hay que contextualizarlas, nada más. Otra respuesta. ¿Cuál es la prueba diagnóstica para asma? ¿Cómo diagnosticas asma? Haciendo espirometría forzada. Ok, muy bien, Y lo prueba. dejamos ahí. Lo dejamos ahí, haciendo espirometría, ya sea basal, ya sea con pruebas de broncoprovocación, ya sea con pruebas de broncodilatación, ver los porcentajes, sí, es espirometría. Pregunto otra vez, ¿a qué edad se puede diagnosticar el asma entonces? Y antes es una hiperreactividad bronquial, como un concepto sindromático general, que podría ser asma o no. Tal vez estoy metiendo la pata, pero tal vez es después de que el niño puede realizar la espirometría a los 3 años. No has metido la pata, lo has hecho muy bien y generalmente son entre los 5 y 6 años porque tiene concepto de lectura y concepto de entendimiento. No es fácil decir, inspire profundo, retenga, expire. Hay espirómetros con fotitos, inclusive el lobo feroz, soplando en una pantalla para que el niño trate de derribar la casa, que son ayudas visuales para que el niño realice la prueba. Realmente se considera que cuando se hace la prueba tiene que ser esta fiable, se repite varias veces, y la edad, entre comillas, recomendada, no oficial, depende mucho de la educación del niño, depende mucho de su estimulación y depende mucho de cómo realiza el ambiente, entre muchas cosas, obviamente. El niño, la colaboración y se puede diagnosticar a partir de entre los 5 y 6 años. ¿Ok? Obviamente, antes de ello, si no colabora con la espirometría y demás, se considera una hiperreactividad bronquial. Posteriormente sí, pues el diagnóstico de asma. Lo que dijo usted y su compañero tampoco están alejados en absoluto, pero sí el contexto tiene que ser así de claro, ¿se entiende? Son conceptos muy, muy generales que sí o sí tienen que ser, digamos, dilucidados. ¿Ok? Entonces, más o menos voy a eso. Para que vean que la respuesta inmune involucra eso y que ustedes conozcan ese aspecto es vital, ¿ok? Pero gracias por la respuesta, señores. No teman equivocarse, no teman equivocarse. Estamos en la universidad, esto no tiene penalización, por favor. Si no lo conocen, digan también no sabemos, no sé, ok, vamos a ver cómo ustedes pueden recuperar ese o no, o volver a tener ese concepto o a afianzarlo, ¿se entiende? La inmunología siempre es, la formación médica es esa. Me equivoco, reviso. Sabía que voy a hacer en mi casa, agarrar asma y revisar. A ver, ¿será verdad lo que me ha hecho el doctor? Revisaré. Creo que nos está tomando el pelo. No, aquí está verdad, ha sido así. Reviso y reviso un poco la fisiopatogenia. ¿Será una linfoides tipo 2? Ah, cierto. ¿Cómo actúa? Entonces, la idea es esa, revisar las cosas, ¿vale? Dermatitis atópica, la rinosinusitis crónica, por ejemplo, y en hepatitis que está presente esta linfoides tipo 2. La tipo 3, colitis e inflamación intestinal, ok. Y luego tenemos problemas de la dieta, igual que asma inducido por dieta rica en grasa, por ejemplo. Psoriasis, que sí. Hay diferentes tipos de forma de encarar algunas patologías y son conceptos nuevos. Por ejemplo, el asma inducido por la dieta rica en grasas, no sé si los han llevado o no, pero que es parte de la patología, ¿se entiende? Psoriasis van a llevar en dermatología, hepatitis van a llevar obviamente en la parte quinto de gastroenterología, me imagino. La rinosinusitis crónica se debe llevar en otorrino y parte en inmunología, que sí la vamos a ver las próximas semanas. Disotópica en derma, que todas las patologías que están viendo, inclusive la encefalitis autoinmune experimental, igual la van a llevar en neuro, que todo van a llevar esto entre comillas en su formación, y todo esto ya han llevado en microbiología, citotoxa y en infecto, todo esto han llevado, ¿ok? El daño, reparación de daño, lo importante de la célula seneca, que es vital para el embrión, es vital para la reproducción. Concepto, ¿cómo creen que está implicado la seneca a nivel uterino? Han llevado embriología. Sé que han hecho en primer año embriología. Cualquiera, no, pues si se equivoca no pasa nada, vamos a tomar en cuenta su opinión. ¿En qué estará implicado? ¿Alguna idea? Sé que han llevado, me imagino que han llevado esto cómo funciona en primer año, porque es algo básico, entre comillas, es demasiado básico.
Te escuchamos. Escuchamos, ¿alguien quiere comentar? Ya. ¿Recuerdan ustedes en la parte biológica que hay una invasión del endometrio por la parte inicial de la placenta, del sincitio, trofoblasto y demás que invade la placenta, que invade el endometrio y eso genera las lagunas? Hay una resorción, la resorción se anida, ahí empieza a crecer la placenta. Todo eso está orquestado por la célula NK. Toda esa implantación inicial de la placenta a nivel de endometrio está orquestado por la célula NK. Por lo tanto, una alteración de células NK se ha visto y se ha estudiado que puede tener una repercusión, por ejemplo, en la alergia, entre comillas, al embarazo, que abortos repetitivos espontáneos. Entonces, hay terapias, inclusive inmunosupresoras casi específicas, entre comillas, para evitar eso y la placenta se anide. Inicialmente es el origen sin sitio trofoblasto y demás cosas que va a hacer que se repercute y se una al tejido pegado, entre comillas, al útero para producir la placenta. Entonces tiene que ver las células NK con eso. ¿Okay? La final linfoide del tipo 1 con injuria, por ejemplo, hepática, homeostasis metabólica, la tipo 2 con resolución de artritis, se implica en la fibrosis, en la reparación de heridas, en la homeostasis de insulina, en la resistencia a la insulina, hemos visto, la tipo 3 en regeneración de epitelio intestinal, o timo, integridad de barrera, la parte intestinal, la homeostasis metabólica y demás. En cáncer, obviamente, las células NK son muy potentes, son las antitumorales, en las del tipo 1 son aquellas que median la inmunidad vía trail, que hemos visto que es una parte de las células NK también, que son dianas de reconocimiento y destrucción. Aún está en estudio la tipo 2, la tipo 3 sí está implicada respecto a lo que sería el melanoma, por ejemplo, resistente a la de interleuquina 2, y en el cáncer asociado a la colitis. En otros desarrollos, sí, la tipo 3 en el desarrollo de la organogénesis del tejido de los nódulos linfoides. Los nódulos linfoides tienen un origen, si bien embrionario inicial, y luego en la vida adulta siempre va a existir una génesis de los nódulos linfoides, de los, no ganglios, nódulos linfoides. Los nódulos linfoides están dentro de los ganglios, sí están dentro de los ganglios. ¿Y dónde más están los nódulos linfoides, señores? Concepto básico de histología, concepto básico de fisiología también. ¿Dónde están? Además de los ganglios, los nódulos linfoides. Doctor, tal vez en el tejido asociado a mucosas. Excelente Tejido respuesta. linfoide asociado a mucosas. Está bien, te hemos entendido. Muy bien. En el MALT, Mucosa Associated Lymphoid Tissue, tejido linfoide asociado a mucosas, está presente ese nivel. Entonces, ese tejido linfoide mucosos tiene tejido linfoide disperso por todo lugar, entre comillas, la parte bronquial, la parte gastrointestinal, la parte de urotelio, son las que están en mayor proporción. ¿Okay? También hay, ¿dónde más puede haber tejido linfoide que no sea en ganglio y que no sea en tejido linfoide, en MALT? ¿Dónde más podría haber? ¿Dónde más puede haber nódulos linfoides, entre comillas? No, en timo no. ¿Timo? En timo, no, en timo no. En timo recordemos que son más centros germinales y células nodrizas con timocitos, pero no son como tal nodos. Porque recordemos que los nodos linfoides son la llegada de la célula presentora de antígeno que estimula ese nivel y se produce un centro germinal, una zona de manto y una producción. ¿Dónde más podría estar? Doctor, en la pulpa blanca del vaso. Excelente. En la pulpa blanca del vaso también podría estar involucrado. Para que vean, todo lo que estamos repasando, entre comillas, son conceptos histológicos y fisiológicos básicos aplicados en campo clínico. Por lo tanto, tienen que tener mucho conocimiento en ese sentido. Lo repito, todo lo que van a hacer de cuarto año para adelante tiene implicancia necesariamente en lo que han hecho de tercer año para abajo. Es la idea, la aplicación de eso. Si conocen muy bien histología, fisiología, fisiopato, fármaco y semio, van a hacerlo muy bien. Si tienen conocimientos básicos y vagos y no lo tienen muy desarrollado, es hora de empezar a hacerlo. Ahora, un poquito ganar tiempo, entre comillas, que no existe ese concepto, sino es un ideal para aquello. ¿Ok?
Entonces, innate lymphoid cells tiene esa función con las células NK. ¿Por qué hablamos de este capítulo? Porque son las células que están en gran cantidad, están por debajo de la piel, por debajo de las mucosas, y son las células que están empezando a ver su implicancia con diferentes patologías, como hemos visto ahora. Si bien te protegen contra patógenos, si bien te protegen contra tumores, si bien colaboran con la regeneración, reparación y homeostasis, también pueden estar implicadas en enfermedades alérgicas o autoinmunes, dependiendo de cómo se desarrollen. Estas actualizaciones de 2020, ¿vale? Es lo que vamos a ver prácticamente. Ejemplo, en el examen que se puede preguntar, ¿cuál de las células del sistema inmune innato de origen linfoide? Son todas estas, inclusive las dendríticas también pueden estar porque tienen, hay ciertas teorías y se ha visto que puede derivar también de células, las dendríticas pueden ser también de origen linfoide, no todas obviamente, porque puedes producir por monocitos igual células dendríticas. Está implicado, por ejemplo, en la implantación de la placenta. Pues serán NK. ¿Cuál de las células está implicada, por ejemplo, en reparación de tejidos? La única, la innate lymphoid cells tipo 2, de esta forma. Entonces son conceptos sumamente básicos. No estoy preguntando, por ejemplo, vamos a ir un poco hacia abajo, esta. Y no vamos a preguntarlo tampoco. Como os digo, esto es para un tema ya bastante complejo, ¿ok? A nivel del hepatocito, ¿cómo la innate lymphoid cells tipo 2 reacciona o activa, digamos? Entonces voy a preguntarles qué es el DNAN, receptor, interleuquina, etc. Sí, digamos, para diferenciar las células, pero nada más. ¿Cómo actúa con el adipocito, los macrófagos? ¿Y cómo actúa a ese nivel? Tampoco. Esos son ya un poco conceptos bastante complejos. A ver, ¿qué pasa con el CXCR6, con el CXCR3? ¿Para qué sirve? ¿Qué es el receptor de glucocorticoides? Etcétera, etcétera. Entonces, estos aspectos básicos, sí, pero los aspectos muy de detalle inmunológico, no, de momento no, señores, de momento no. Quizá, pero mira, es algo interesante, voy a mostrarles este gráfico por algo. Aquí tenemos una crucífera, y aquí tenemos un tubérculo, entre comillas. Como estos dos componentes dietéticos que son normales, entre comillas, en las dietas, pueden tener repercusión sobre ciertos mensajeros para que estos tengan su acción y su función. Por ejemplo, se ha visto que el consumo de carne a la parrilla o carne de tipo asada, entre comillas, con mucho radical hidrocarburo, entre comillas, araciles, produce daño a nivel del epitelio intestinal. Pero se ha visto que vegetales tipo crucíferas o tubérculos también tienen su implicancia y tienen su colaboración en un efecto inmunomodulador, disminuyendo la inflamación, antiinflamatorios. Una vez hacíamos de broma, bueno, te comes un pedazo de carne, te comes un coliflor, un brócoli, entonces disminuye tu inflamación, compensas. Entonces era un tipo de broma que hacíamos por ese aspecto. Por ejemplo, aquí tenemos las neuronas, cómo interactúan con estas. Aquí se ven las neuronas con sus prolongaciones, la epinefrina, acetilcolina, el BIP, etcétera. Cómo interactúa con el linfoide tipo 2. Pero como digo, esas cosas son un poquito más de especialidad que no vale la pena revisarlos en este momento. ¿Sí? Esperemos que nuestro mapa haya cargó nuestro mapa. Llevó tiempo para concluir prácticamente lo de la mañana. Vamos a irnos a la parte de innate lymphoid cells tipo 2. Permítanme, por favor, que cargue un poquito más. Seguimos con problemas de red. ¿Dudas, preguntas hasta el momento, por favor? Doctor. Dime, te escucho. Doctor, por ejemplo, una vez he visto, bueno, de hecho, creo que he visto en un libro de medicina interna, si no me equivoco, era el Cecil, que no solamente en este sentido hay linfocitos NK, sino había un híbrido entre linfocitos T y linfocitos NK, y creo que era un subtipo de linfocitos T. Pero la verdad es que solamente lo vi en un lugar y no sabía si era realmente algo así, entonces quisiera que me explique un poco más. Muy interesante, no aparece en el mapa, no está, es una población mínima, es muy pequeña la población, quizá un 0,05%. Son las células NKT, son células NK. Recordemos que tienen un origen linfoide, entonces las células de origen linfoide, entre comillas, mantienen filogénicamente mantienen sus precursores para ciertas proteínas. Recordemos que la célula
T en este caso, las células linfocitos T, tienen expresan en su superficie el TCR, entonces NKT también tienen expresión de TCR, y también pueden expresar ciertos componentes de las células T, por ejemplo CD4 o CD8. En sí las NKT tienen una función, entre comillas, entre una célula T y una célula NK. Liberan gran cantidad de perforinas, también de otras, pero su implicancia en ciertas patologías que esa población aumente o disminuye, no se ha visto no está muy estudiado de momento. Sí existe la célula NKT, las Natural Killer T, entre comillas, se llaman de esa forma, y pueden tener CD4 positivo, CD8 negativo, positivo, o CD4 positivo, CD8 positivo, doble positivas, entre comillas. Entonces, esta célula NKT sí tiene su funcionalidad, que es muy similar a la célula NK. Tendría sí su repercusión sobre, por ejemplo, la liberación de ciertos microorganismos, podría tener su repercusión en autoinmunidad, en tipo de cáncer. No lo he visto implicado, entre comillas, a nivel de útero, no he leído mucho sobre las células NK a nivel uterino, pero sí tendría su repercusión. Y es buen punto que lo tomes, Eric, porque sí existen las NKT, ¿ok? Es una subpoblación de las células NK. Muchos quizá nos olvidamos o no lo tomamos en cuenta en el sentido de que es una población mínima. Es muy pequeña esta población, ¿ok? Pero sí existe. ¿Alguna duda, pregunta más? Doctor, una consulta sobre las células NK. He leído en algún lugar, no recuerdo bien, en algún artículo que mencionaba un subtipo, células LAC, algo así. LAK. Las LAC no son, digamos, un tipo son linfocitos. Ay, ya se me olvidó el término ahorita. Sí, se utilizaba ese término anteriormente, a las LAC, sí. Pero, como os digo, las poblaciones que hemos visto son estas. Hay algunas que son muy específicas, por ejemplo, las TIL. ¿Qué célula es la TIL? Es un CD8 infiltrante de tumor. Digamos, es T-infiltrate lymphocyte, linfocito infiltrante de tumor, pero se los denomina así, TIL. Las LAC son similares, digamos, entonces, son como sobrenombres que se pone a una célula que está cumpliendo una función. En sí las LAC había hace un tiempo, se utilizaba mucho el término de LAC, actualmente casi no utilizamos mucho el término de LAC, la verdad. Es digamos, algo que como las NKT, digamos, son las células que, si bien existen, si bien están, no las llevamos en detalle por el sistema de que no tenemos un estudio, no tiene su función, digamos, como tal. Entonces, o son muy pocas, o son demasiado pequeñas estas células en cantidad, en proporción, ¿no? Entonces, es lo que significa, digamos, estas que están implicadas en reacciones antibacterianas y demás cosas. Entonces, son un poco complicadas de poder, digamos, detallar, y no sé si vale la pena realmente. ¿Por qué? Porque la población es muy limitada, ¿ok? Y simplemente son las células NK, digamos, activadas por linfopinas. Es como una NK activada por linfocina. O puede ser también una célula TCD8 activada por linfocina. Entonces son un tipo de células asesinas, entre comillas, que se activan por linfocinas. Como digo, son como las TIL. Las TIL, ¿qué son? Entonces las TIL son aquellas linfocitos T infiltrantes de tumor. Las LAC son como las células killer, asesinas, o imagínate las NK activadas por linfoquinas. Simplemente es eso, entre comillas. No sé si tienen alguna duda más en ese aspecto. Y también obviamente están presentes en tumor, ¿no? Las LAC, digamos, que son importantes, pero también pueden tener repercusión en fase de origen antimicrobiano, ¿no? O efecto antimicrobiano. ¿Alguien más? Ya. Aquí en la parte de abajo, en Innate Lymphoid Cells, hemos visto más o menos qué son las NK, las Innate Lymphoid Cells tipo 1, tipo 2, tipo 3. Está por fuera, qué citocina le estimula, está con flechas hacia el final, qué citocinas libera y qué repercusión tiene. Por ejemplo, en la parte final está el desarrollo del sistema inmune, defensa antibacteriana, aquí está por respecto a los parásitos, y aquí está otro tipo de respuesta antibacteriana. Entonces, lo que hemos repasado, entre comillas, hoy es la función de estas células Innate Lymphoid Cells tipo 2. Mañana concluimos viendo neutrófilos, viendo eosinófilos, y también eso se ve en la parte de aplicación aquí, por ejemplo, en los mastocitos.
Aquí están eosinófilos, dendríticas, monocitos, vamos a ver dónde se hallan. Y para luego el día, mañana es viernes, se parece, no estoy muy seguro. Y la próxima semana veremos toda lo que es la génesis del CD4 y CD8 para concluir. Solo haremos en 2 días. Y con ello podemos ver la aplicación clínica de sus patologías de sus pacientes implicando el sistema inmune. ¿Qué me voy? Me adelanto un poco. Por ejemplo, artritis reumatoide. ¿Cómo la célula APC reconoce a componentes articulares? Lo que decíamos al principio, por un mimetismo quizá viral, por un mimetismo quizá bacteriano, dependiendo de las teorías que puedan surgir, porque la génesis aún no está todo resuelta. Entonces, o en el Sjögren, por ejemplo, o en el Ritter, que tiene mucho que ver con el mimetismo bacteriano, por ejemplo, hay el reconocimiento, la presentación, la, entre comillas, confusión de nuestro sistema inmune, o una alteración en el reconocimiento, entre comillas, y cómo eso, por ejemplo, puede desencadenar una respuesta de tipo innato inicial, luego de tipo adaptativo con la generación de células CD4 cooperadoras, que esas van a activar, por ejemplo, en el nódulo linfoide a las B, y estas a las B van a producir las plasmáticas, dependiendo de qué interleuquina esté presente, para ver qué inmunoglobulina se libera. Parte de esas inmunoglobulinas corresponde al factor reumatoide. Esto va a tener repercusión si fuera, no en enfermedad alérgica, sino en enfermedad de tipo citotóxico, dependiendo de anticuerpos, por ejemplo, para la CD8, las NK, por ejemplo, o dependiendo para las células TH17, que van a tener una gran actividad en células, enfermedades reumáticas, por ejemplo. Y cómo va a tener repercusión sobre las Treg para disminución de su función y de su actividad para que la enfermedad, entre comillas, inflamatoria crónica, se perenne, entre comillas, o se mantenga. Y cómo el tratamiento a través de disminuir las células CD4, las células plasmacitoides, o disminuir el encuentro antigénico, va a colaborar para que esta enfermedad sea controlada, difícilmente curada, pero sí por lo menos controlada. La idea principal es esta, que todos tengan su mapa, trabajen con el mapa, mejor si lo imprimen, así lo tienen para revisar en buena calidad, siempre por ordenador un poquito la dificultad de lectura y el cansancio y la emisión de luz influye. Mientras un impreso que tiene una buena calidad, 600 pp, por ejemplo, te podría dar una buena facilidad de seguir el mapa. ¿Ok? No sé si tienen dudas, preguntas de lo que hemos hecho hoy, jóvenes. Doctor, tengo una pregunta. Un poquito más fuerte, por favor. Estaba nombrando de las células NK con relación al útero para la respuesta de que no puede haber un aborto espontáneo de petición. Sí. Doctor, ¿eso está relacionado con la proteína de la HLA-G, que también Sí. está relacionada con la barrera trofoblástica? Sí, sí, totalmente está relacionado. Recordemos que son diferentes tipos de HLAs, que si los tenemos los normales, ¿no? Que si los de toda la vida que están siempre presentes, pero tenemos a nivel uterino tenemos otro tipo de, entre comillas, tipo de HLAs específicos quizá de tejido, y sí tiene que ver mucho con ese aspecto. Recordemos que si bien las HLAs no están implicadas, que si no se reconoce un reconocimiento por vía NK, pero sí tienen que ver con aquello, digamos, las HLAs están presentes en ese sentido. ¿Qué más? Gracias, doctor. Doctor, también hay una pregunta en el chat, por si acaso. Una compañera está... Voy al chat, dame un segundo. Ya, es el reconocimiento de lo propio, digamos. Dice, la pregunta es, doctor, espera, en el caso de mecanismo implicado para que no destruya las células sanas. Las células sanas, las células que tenemos normales en nuestro organismo, todas presentan NHC. En presentar NHC, las células NK no van a actuar sobre ellas. ¿Por qué? Porque las células NK actúan aquellas que pierden NHC, por ejemplo, es un mecanismo básico. Cuando nuestra célula va apoptósica, va muriendo, va perdiendo su NHC, sí puede ser reconocida como extraña y puede tener su implicancia. Es el principal mecanismo que existe para no destruir lo propio. Cuando pierdes MHC, ahí ya actúa la célula, porque ve, o es un tumor que está mimetizando y no presentando el antígeno, o es una célula viral que ha hecho que se pierda MHC. ¿Qué más? Ok. Entonces, como nos vemos el día de mañana a las 8, por favor, tienen su actividad.
hecho la primera parte, la respuesta, la guía inicial para la actividad, ¿ok? Entonces, es importante ese sentido que podamos revisar, ¿ya? Recordemos que las células del sistema inmune, si bien están implicadas en todas las patologías, excepto unas 2 o 3, entre comillas, esta repercusión es importante para que ustedes puedan comprender lo que ocurre en condiciones normales, por ejemplo, como el embarazo. Les repito, las células NK tienen la función de ayudar a la implantación, pero una respuesta exagerada de ellas, súper exagerada, puede repercutir sobre ello. Lo que dice su compañero, respuestas de HLA, de HLG, etcétera, obvio. Si no presenta estos receptores, puede tener implicancia y hacer también una mayor destrucción, lo que dice su compañera también. Que si, ¿cómo reconoce lo propio? Pues en HC, ¿ok? Entonces, si el HLA embrionario, por ejemplo, no se manifiesta, no está expresado, no es de cierta forma reconocido, pues obviamente va a tener una repercusión para eliminarlo. ¿Ok? Entonces, mañana nos vemos a las 8 en punto, por favor. Vamos a ver la parte de neutrófilos, la parte de monocitos, eosinófilos y basófilos, que es relativamente sencillo, para ver luego la repercusión después del sistema inmunológico, que requiere un poquito más de tiempo. ¿Ok? Hasta mañana, jóvenes. Antes. El reto de mañana. Cada día va a haber un reto. El reto de mañana es que ustedes me digan cuál es la trinidad del COVID. Trinidad inmunológica del COVID. Nada más. La tarea que tienen para mí es la trinidad inmunológica del COVID, ¿ok? Trinity. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Ya, repito, trinidad inmunológica del COVID para mañana. Está bien, doctor. Bueno, doctor. ¿Listo? Okay. A revisar un poco, ¿ok? Chao. Hasta luego, jóvenes. Chao, hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor, disculpe, quería hacerle una pregunta.